Un comentario anónimo dice de la siguiente manera: a veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Sin duda alguna, la salvación que hemos recibido por parte del Señor Jesucristo es una de las mejores cosas, si no es que la mejor, que podemos recibir en toda la vida. Pero también hay otros beneficios y hay otras bondades que podemos recibir como hombres creyentes. Hoy en Hombre Radical hablaremos al respecto. Bienvenido. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Es un gran gusto que nos acompañes. Es una bendición que puedas estar aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los beneficios de ser un hombre creyente. Como decíamos en la introducción, el ser creyente ya en sí tenemos el gran beneficio de ser salvos, de ser perdonados, de tener un lugar en la eternidad en el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Sin embargo, también aquí en vida tenemos muchos beneficios muy preciosos que debemos de tener en cuenta y a los que debemos, por lo tanto, prestar atención. Quisiera comenzar primeramente con la definición de la palabra beneficio. La palabra beneficio viene del latín beneficium, que quiere decir bien que se hace o que se recibe. Eso es muy importante de entender para poder tener todo un contexto acerca de lo que es el beneficio, la bendición de ser creyente. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 14 nos dice de la siguiente manera: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Versículo 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas les persiguieron de la misma manera. Qué interesante es ver que una de las bendiciones grandes que hay al ser creyente, pues es precisamente ser vituperado, ser burlado, escarnecido por causa del evangelio, perseguido. Es un beneficio, lo dice la Escritura, es una bendición. Y es que eso a final de cuentas siempre le va a traer honra y gloria a Dios. Eso es algo muy importante. Todos los beneficios que como hombres creyentes podamos tener van a traer adoración, van a traer alabanza, reconocimiento al Señor Jesucristo. Algunos artículos, como por ejemplo un artículo de Coalición por el Evangelio y también otro artículo de Cristianismo Activo y Noticristo.org, mencionan otros beneficios de ser precisamente un hombre cristiano. Como por ejemplo el beneficio siguiente, nos dice que al ser creyentes somos libres por la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de que somos libres por la obra de Cristo? Quiere decir que nuestros pecados son perdonados y por lo tanto nosotros podemos trabajar de manera abierta, con toda confianza, seguridad en nuestro Señor y de esa manera poder contribuir al reino. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. También otro de los beneficios que tenemos al ser creyentes es que tenemos ayuda para vencer al pecado. El pecado que nos asedia diariamente a todos nosotros, hombres y mujeres. En este caso que hablamos en este programa acerca de los hombres, tú y yo sabemos muy bien que diariamente somos tentados, diariamente hay a nuestro alrededor diferentes cosas que nos están tentando a pecar, pero tenemos el beneficio en Cristo de que tenemos la ayuda por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra para vencer el pecado. También otro beneficio muy interesante y muy precioso es que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar al camino de verdad, hacia tomar las decisiones correctas. ¿Sabes que uno de los problemas fuertes que llega a tener el hombre en la actualidad o el hombre contemporáneo es el de la indecisión? Muchos hombres suelen pelear mucho con la indecisión o suelen ser hombres de doble ánimo, como dice el libro de Santiago. Bueno, cuando estamos en Cristo podemos tener la seguridad al pedir la dirección acerca de las cosas que vamos a hacer o de las decisiones que tenemos que tomar y ser guiados por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo muy precioso también que tenemos como beneficio. También, por ejemplo, que somos transformados día a día. Ese es otro beneficio que tenemos en Cristo. Una vez que tú y yo hemos llegado al Señor, Él no ha acabado la obra, sigue trabajando en nosotros. Él continúa día a día moldeándonos como si fuéramos una pieza en el caballete que precisamente está moldeando un alfarero. Y eso es algo precioso también, saber que estamos en las manos del Señor y que Él está obrando en nosotros. También hay otro beneficio muy interesante que se menciona en esos artículos y es la paz y gozo indescriptible que podemos tener en Cristo. ¿Qué quiere decir? Esa paz que no podemos explicar.
Hay una paz que a veces cuando pasamos situaciones duras, puede ser incluso pérdidas de aquellos que amamos mucho, puede ser enfermedades, pueden ser situaciones adversas en el trabajo o en la familia. Y tenemos la paz de Dios. Dios nos sostiene por medio de su paz. Ese es un beneficio de ser un hombre cristiano, un hombre creyente. También otro de los beneficios que podemos ver es el contentamiento y gozo en la vida terrenal. Mira, te voy a decir algo y esto espero que llegue mucho a tu corazón. Puede ser que en esta tierra se te haya enseñado como hombre que un hombre exitoso es igual a un hombre que tiene un muy alto salario, que tiene una casa enorme, que tiene el carro deportivo, o incluso a aquellos que están en el mundo se les dice que son aquellos hombres populares, que tienen muchas mujeres, etc. Todo eso está totalmente en contra de lo que la Escritura nos dice, porque la Escritura nos habla de contentamiento, es decir, de estar contento con lo que Dios te provee. Y te puedo decir con seguridad que Dios te va a proveer todo lo que necesitas si tú confías en Él, si tú vas en sus caminos. Y también, por ejemplo, la muerte deja de ser causa de terror. Ese es otro de los beneficios. Nosotros sabemos, los que estamos en Cristo, que un día vamos a partir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sabemos a dónde vamos por la gracia del Señor. Sabemos que veremos el rostro de nuestro Salvador y lo vamos a adorar y servir por la eternidad junto con otros miles de millones que se han adelantado a nosotros también. ¿Cuántos beneficios hay en seguir al Señor Jesucristo? Y también, por ejemplo, tenemos el Salmo 1 y el Salmo 103, que son uno de los salmos que nos hablan acerca, entre muchos otros, de los beneficios de seguir al Señor Jesucristo. Este Salmo 1 y el Salmo 103, en la sección de las conclusiones estaremos hablando un poco más al respecto de ellos, pero sin duda nos hablan de aquellos hombres que están apegados a Cristo y que por estar apegados a Cristo pueden recibir esas bendiciones. Versículos como Juan 11:26 y 11:40, Efesios 1:13, Romanos 15:13, Gálatas 2:20, 3:26, Efesios 3:12, Primera de Juan 5:5, entre otros, nos hablan más de estos beneficios. Pero salimos a las calles para preguntarle a algunos hombres qué consideraban que eran los beneficios de seguir a Cristo. Vamos a ver. Jesús, para ti, ¿cuáles son los beneficios de ser un hombre cristiano? Hola. Para mí, los beneficios de ser cristiano es que Dios me ama, que como dice en su palabra, que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece y ser un hombre diferente. Así es, sí. Muy bien, muy bien. Estimado Alex, para ti, ¿cuáles son los beneficios de ser un hombre cristiano? Los beneficios de ser un hombre cristiano, creo que son muchos, pero el principal es poder ministrar mi casa. Okay. Como padre de familia, en un tiempo estuve muy perdido y perdí mucho tiempo en mi casa, con mi esposa, mis hijas. Y ahora que he conocido al Señor, que tengo un tiempo con Él, me ha enseñado a ministrar a mi familia, mis tiempos con mi esposa, con mis hijos. Es súper importante porque es la base de todo. Y estando bien en casa, estás bien fuera, en el trabajo, con tus amistades. Entonces, creo que es lo primordial. Así es, muy es la bien. ventaja de ser un hombre creyente. Excelente. Héctor, para ti, ¿cuáles son los beneficios de ser un hombre cristiano? Para mí, pastor, pues principalmente la gracia de Dios. Tener la oportunidad de estar en su presencia, de poder conocer sobre la palabra, de crear una amistad con personas maravillosas, que bueno, eso ya es como pues más superficial, diría yo, pero es muy padre conocer gente, humanos, hombres, varones, que te ayuden a crecer, no solamente en el ámbito espiritual, pero como persona, ¿no? Y más allá como persona, ser un ejemplo de vida en tu familia, con tus hijos, si es que tienes hijos, o uno que es soltero por ahora, pero tener esa oportunidad de crecer con el Evangelio y de poder ser mejor más adelante y pues tras generación. Después de haber escuchado estas entrevistas tan interesantes, te invito a que me acompañes a unos comerciales y vamos a regresar con nuestro invitado especial para seguir hablando de este tema tan precioso de los beneficios de ser creyente. Soy Alex Marín y esto es Hombre Radical. Bienvenido una vez más aquí a Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Este tema tan interesante acerca de los beneficios que tenemos como hombres creyentes, y hemos venido hablando de que los beneficios que tenemos pues son bastantes,
por la gracia del Señor, pero que también es importante que podamos estar conscientes de ello. Y entonces el día de hoy me acompaña mi buen amigo Carlos Flores. Carlos Flores ha sido pastor, mercadólogo, periodista y comunicólogo por más de 30 años. Representa a 5E International y a Fresh Hope como facilitador y coach de esperanza. Es una bendición contar contigo, Carlos. Gusto saludarte. Muchas gracias, Alex. Bienvenido aquí a Hombre Radical. Y pues bueno, Carlos, estamos hablando en esta ocasión acerca de los beneficios que tenemos por ser creyentes, por ser hombres en Cristo, y que quizás por algunas circunstancias de la vida se nos llegan a olvidar, ¿verdad? Y al no tenerlos presentes puede hacer que nos pueda afectar o no, o que sea bueno el simple hecho de tenerlos presentes. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hacerte una primera pregunta. Adelante. Para que podamos empezar. ¿Por qué crees tú que es tan importante estar precisamente conscientes de los beneficios que tenemos como hombres cristianos? Fíjate que esto radica en la importancia de ser influencia genuina en nuestra vida, en la familia y en la sociedad. Yo quisiera compartirte brevemente un pasaje que está en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes 2, versículos 3 y 4, dice: guarda los preceptos de Jehová. Y curiosamente es una indicación de David a Salomón, es una indicación de un hombre a otro hombre. Así es. O sea, es una transmisión de parte de Dios, donde dice: guarda los preceptos de Jehová, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y dice: de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Yo entiendo que esta es una instrucción muy clara de parte de Dios, usando la vida de David y Salomón, para dejarnos claro la importancia de transmitir los preceptos, los mandamientos de Dios. De ahí que los beneficios que Dios nos da, que son muchísimos, radica en la importancia de impactar este mundo en el que estamos. Hoy en día, fíjate que yo he escuchado temas que tienen que ver con el hombre, y se ha hablado tanto y anda por ahí hasta una palabra rondando. Seguramente los que nos ven y los que lo han visto, lo han vivido, han escuchado ese tipo de, digamos, de criterios, de formas de pensar, y están tratando de buscar la forma de enfocarse únicamente en algún punto. Pero yo creo que un hombre radical debe ser un hombre íntegro. Y cuando digo íntegro, me refiero a que debe ser completo en lo que hace. De ahí que es importante que Dios nos dice en su palabra, en 1 Corintios 16:13, que el hombre debe comportarse varonilmente. Y creo que es ahí donde hemos perdido la línea, porque hemos ido a dos extremos. Uno que normalmente nos habla la gente, o es una costumbre de nuestra cultura, sociedad, el machismo, ¿verdad? Aquella actitud de querer mandar a la fuerza. Por otro lado, tenemos hombres que están buscando ser demasiado nobles, tal vez, y con tal de encajar en la sociedad, o incluso encajar en la vida de la mujer. Tratan de ser así como muy tranquilos, muy relajados. Pero el problema de esto es que genuinamente, si no nos tomamos de los beneficios de Dios, estamos haciendo un papel como hombres que no es el que Dios demanda. Ahí en ese sentido, por ejemplo, Carlos, lo que pudiéramos decir es que los mandatos del Señor van a ir de la mano con los beneficios que podamos tener también. Sí. Va así esta idea. Sí, la idea es que un hombre que quiere desarrollar una hombría bíblica, portarse varonilmente, lo que debe hacer es seguir los preceptos de Dios. Bueno, y más, fíjate que déjame ponértelo rápidamente en la perspectiva de Dios. Dice Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que
temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 11 habla de lo mismo. Entonces vemos algo que yo le llamo la constancia de Dios en su palabra. Es decir, vemos esto en Deuteronomio, lo vemos en el Nuevo Testamento en Corintios, lo vemos también en ejemplos como David Salomón, donde finalmente no podemos llegar a concluir que, más bien podemos llegar a concluir definitivamente que si nosotros seguimos los preceptos de la Biblia, podemos ser hombres que tomamos mejores decisiones, seamos más responsables, seamos más esforzados y en consecuencia podamos tener una sociedad más equilibrada. ¿Sabes que el problema de hoy en día es la falta de liderazgo? En realidad el problema de todo, iglesias, gobiernos incluso, la familia misma, es la falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque no tiene una base. ¿Cuál es mi base? Mi base es lo que la cultura o lo que alguien sin principio me enseñó. Me enseñó, por ejemplo, que la mujer es un objeto de uso y no que está en igualdad de condiciones, solamente que con responsabilidades diferentes. Bueno, vamos al evento de Edén. Ahí estaba el hombre y resulta que Dios lo busca después de haber comido del fruto prohibido. Y una de las cosas que se me hace curiosa, que lo primero que le responde Adán a Dios es que dijo, bueno, es que escuché tu voz y tuve miedo. Qué curioso. ¿Por qué tuve miedo? Bueno, ya tenía la conciencia de pecado. Pero entonces también demostró un comportamiento muy natural de lo que es el hombre en nuestra sociedad. Tiene miedo, no quiere tomar decisiones, las decisiones las deposita en otras personas y al final esa responsabilidad varonil de hombría no la desarrolla y entonces queda ese vacío de liderazgo. Puede ser que entonces, hablando ahí del tema del liderazgo, al faltar liderazgo en el hombre, eso va a afectar en los beneficios que pueda tener también, ¿no? Lo menciono por lo siguiente, ¿verdad? Porque sabemos, por ejemplo, que tenemos de cajón, de primera mano, el beneficio de ser redimidos, de ser salvos, pero vivimos también a veces en una cultura aún cristiana que se quiere quedar ahí nada más. Y entonces no busca algo más, como por ejemplo comprometerse a guardar los estatutos del Señor, no por el hecho de que por eso vaya a ser salvo, sino por el hecho de, en gratitud y amor al Señor, quererlos guardar. Entonces, por ejemplo, me llama la atención lo que mencionas en el hecho del liderazgo, en el hecho de los mandatos o estatutos del Señor, y cómo al no guardar esto, al no llevar un liderazgo, quizás se esté perdiendo mucho de los beneficios el hombre creyente. ¿Es así? Definitivamente, porque lo que sucede es que al no entender y obviamente no seguir las instrucciones de Dios, esos beneficios no llegan a su vida. Mira, es bien fácil, la palabra está llena de un sinfín de instrucciones. Proverbios, tú sabes que nos dice que debemos de cuidarnos de ser fiadores, por ponerte un ejemplo. Sí, claro. Ahora, si tú no sigues como hombre de tu hogar y te dejas llevar, sales por fiador, o vas y desmedidamente usas el dinero, las finanzas de tu casa, luego llegan y como dice Proverbios, y te quitan de las manos aquello que preciadamente anhelaste, Claro. pero posiblemente al no seguir los preceptos de Dios, cometemos el error. Y quiero decir lo cometemos, porque tampoco quisiera decir que no hay áreas en las que todos los hombres podemos mejorar. Sí, claro, sí. Entonces es importante. Y yo creo que el problema no es reconocer tener áreas de mejora. El problema es no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas para poder tener esa mejora. Fíjate que yo quisiera cerrar la respuesta de esto que me comentas en Deuteronomio capítulo 11. Okay. En el capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró
Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Uno de los Ya. grandes beneficios de esto es que si nosotros transmitimos estos principios, estos preceptos, estos mandamientos, si los enseñamos a nuestros hijos, ellos podrán fructificar y tener mucha vida en esta tierra. Se verán en ese sentido beneficiados, ¿verdad? Correcto, Exactamente. de seguir los preceptos del Señor. Pues muy interesante lo que estamos viendo hasta ahora, Carlos. Me gustaría mucho que en la siguiente sección que entremos podamos platicar, nos platiques, por ejemplo, cuáles han sido los beneficios que más has encontrado en tu vida y también que nos puedas platicar qué consejos también podemos darle a los hombres que nos están viendo para poder recibir esos beneficios de parte del Señor y pues verlo en la siguiente sección. Listo. ¿Sí? Claro que Bueno, sí. regresamos con ustedes en un momento más. Esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. No te vayas, venimos a esta segunda parte del podcast. Regresamos aquí a esta segunda parte de este muy interesante tema sobre los beneficios de un hombre creyente. Y estimado Carlos, pues en la sección anterior hablábamos acerca de que el tener estos beneficios va de la mano con seguir los preceptos también del Señor, Sí. con tomar el liderazgo o el rol quizás que podemos pensarlo de esa manera que debemos de seguir como hombres. Y yo quisiera preguntarte ya de manera más personal, en tu vida, ¿de qué beneficios has estado más consciente como creyente? ¿De qué beneficios como cristiano? Fíjate que el primer beneficio del que estoy y he estado consciente desde la temprana edad, estoy hablando de aproximadamente 12, 13 años, es la paternidad de parte de Dios como un beneficio. Oh, wow. Fíjate que me gustaría mencionar eso porque yo sé que es un tema de repente Sí. que como hombres no se habla. Y normalmente tú sabes que como hombres a veces hay temas que no hablamos. ¿Por así qué? es. Porque pues somos orgullosos, porque hay soberbia, porque yo no platico esas cosas porque son muy sensibles y esas son O me hace cosas que sentir débil, o ¿no? me hace sentir débil, ver débil. vulnerable ante los Sí, demás. Y así no, es. es que sabes que eso es para otras personas, el ser así. Pero yo te puedo decir que yo tuve la oportunidad de entender esto de la paternidad de Dios cuando yo no tuve la oportunidad de criarme con mi papá, Ah, ok. aunque sí lo tenía. Ah, ok. Y sí tuve una relación ya de grande con él. Pero es curioso que yo estoy seguro que no soy el único caso en el mundo, que no tiene esa oportunidad. Claro. Por lo que sea, ya sea una separación de padres, ya sea que el papá faltó o nunca estuvo presente desde el inicio, o a veces pues partió con el Señor. El punto es de que eso deja un vacío, ¿está de acuerdo? Claro, Y el sí. primer beneficio que yo puedo ver que un hombre, en mi caso, pudo tener es esa paternidad de reconocer. Yo nunca olvido en aquellos años de mi temprana adolescencia, que un pastor enseñó en nuestro grupo de jóvenes acerca de que Dios era nuestro Padre responsable, que nos cuidaba, nos proveía, Wow. nos protegía, nos daba ese abrigo. Entonces, cuando yo entendí eso de parte de Dios, dije, wow, no siento ya esa carencia en su totalidad. Gracias a Dios que pude desarrollar una relación ya después de grande con mi papá. Es muy interesante eso perdón que te interrumpa, Sí, Carlos, no, adelante. pero hablando precisamente de esa paternidad, porque a final de cuentas el ausentismo del padre es una de las áreas que más ha afectado a muchos hombres, Claro. a muchos hombres y está comprobado incluso estadísticamente. Y me parece de mucha bendición que lo menciones, el que en tu vida esa paternidad la recibiste por parte de Dios y lo que te mencionaba el pastor que también ahorita nos platicabas, que ver a Dios como un padre responsable, alguien que iba a estar al pendiente de ti, ¿no? Y pues, que es un gran beneficio, sin duda alguna. ¿Qué otros beneficios? Uno de los beneficios es que Dios me fue enseñando con el pasar de los años a ser responsable de mis actos. Ok. Es decir, la palabra nos dice de que nosotros debemos de enfrentarnos. De hecho, hay un pasaje en Deuteronomio que nos habla que nosotros no debemos de ser medrosos. Es decir, nosotros debemos de procurar mantenernos firmes
obviamente no por nuestra capacidad, sino por la capacidad de Dios en nosotros. Okay. Ahí cambia mucho, hay una gran diferencia, porque allí botamos el orgullo y la soberbia del hombre que dice, no, es que yo puedo, soy valiente, soy esforzado y todo, pero no puedes ser nada de eso si no tienes a Dios. Y es muy interesante eso también, el ser responsable, porque creo que hoy en día es una de las áreas en las que muchos hombres podemos tener dificultades, ¿no? El hecho de no quererte responsabilizar de las consecuencias de las decisiones que has tomado en la vida, y sobre todo obviamente de las malas decisiones que te han traído malas consecuencias, y culpar o buscar culpables en todos lados, menos en donde realmente está la culpa, ¿no? Y creo que es un gran beneficio el estar consciente de eso. Sí, y un tercer beneficio que yo podría decir de estar en Dios con sus principios es el estar seguro de quién soy en Él. ¿A qué me refiero? Me refiero al punto de tengo mi identidad clara en Dios. O sea, no es que yo me identifique por lo que yo soy, mi yo, como normalmente decimos muchas veces, sino que mi identidad, dice la Biblia, que está en Cristo. Así es. Si esa identidad está en Cristo, entonces yo puedo obtener los beneficios que Cristo me da. Primero, obviamente, me da salvación, me da vida eterna, pero sobre todo me da ese carácter que Dios nos pide incluso de amor. Sabemos todos que en Efesios a los hombres nos pide amar a las esposas. Y a la esposa no le pide directamente eso porque ya es algo en su naturaleza. Así es. Pero ¿por qué nos pide? Porque debemos de amar al carácter de Cristo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, Cristo amó a la iglesia en la disposición de sacrificarse por su esposa, por su familia, viéndolo de nuestro lado. Y yo creo que eso es algo que hace falta mucho hoy en día, que muchos no quieren sacrificarse, muchos no quieren tomar su papel, desarrollar su liderazgo, desarrollar la responsabilidad de guiar un hogar. Y no solamente estoy diciendo esto en el famoso tenor de decir que tienes que sostener y que dar dinero, y el dinero no lo es todo. Porque si tú tienes autoridad, pero no tienes responsabilidad, solamente eres una persona que da órdenes, pero que no ejecuta la responsabilidad de dar el sacerdocio, por ejemplo. El hecho de poder también ser a tu esposa, hacerla sentir amada, como un buen amante, como esposo, ser un buen amigo con tus amigos y transmitirle tanto a tus amigos como a tus hijos los principios que nos deja la Biblia. Entonces tenemos todos estos beneficios que tú nos compartes, que has vivido. En base de eso, Carlos, ¿qué consejos les podemos dar a los hombres que nos están viendo hoy para ser más conscientes de los beneficios, que definitivamente no son pocos, sino todo lo contrario, son muchos los que encontramos vastos. en el son vastos, así es, y desde esa perspectiva, ¿qué podríamos aconsejarles a los hombres para que estén conscientes de los beneficios de Dios y puedan vivirlos? Porque al final de cuentas son beneficios que honran al Señor y que bendicen a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué consejos podríamos darles? Fíjate que yo quisiera tomar como un parámetro mucho más sabio que mis palabras. Okay. ¿Qué dice Tito? Bueno, que dice Dios a través de la epístola de Tito, en el capítulo 2, versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Creo que ese es un listado de rasgos que yo le diría a cualquier hombre: tienes que tener cuidado de ellos. Seguramente no tendremos el tiempo de desarrollar cada uno de ellos, pero yo le diría a cada hombre que nos ve, que nos escucha, que se dé la oportunidad, Alex, que se dé la oportunidad de analizar el hecho de ser sobrio, de mantenerse ecuánime, de mantener esa firmeza y estar afirmado en Cristo. ¿Para qué? Para transmitirle seguridad a su esposa, a sus hijos. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, Carlos, para por lo menos mencionar algunos de ellos uno de ellos con más profundidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ser sobrio? Yo creo que el ser sobrio es aquella persona que ante las adversidades y los retos de la vida se mantiene firme a pesar de que pueda haber, digamos, o pueda tambalear.
Wow. A veces los hombres tenemos que estar conscientes que debemos de tomar decisiones que son importantes. Nunca tomes una decisión si no le consultas a Dios. Pero al consultarle a Dios, tú debes entonces, si esa decisión que Dios te ha indicado tomar es una decisión en la que de repente eso va a simbrar alguna situación o va a causar algún tipo de polémica incluso, tienes que hacerlo. Tienes que mantenerte firme, mantenerte sobrio, ecuánime diríamos. Ecuánime en este caso, y esa es una de las áreas también que definitivamente solo estando en Cristo podemos tener, ¿verdad? Estar en la roca que es Jesús, que de esa manera que lo explicas, y estar firmes, estar estables. Exacto. Porque si no, sería muy complicado, ¿verdad? El poder mantenerte sobrio ante diferentes situaciones, sobre todo los hombres que vamos pasando por diferentes situaciones en la vida, pero cuando estamos en Cristo pues podemos mantener sobriedad. Eso es entonces a lo que se refiere aquí. Exactamente. Ok, Así es. eso es. Y ahí en base de eso, como un último comentario breve, ¿qué es lo importante en unas 2, 3 palabras acerca de estar consciente de los beneficios del Señor? Yo creo que estar consciente de los beneficios del Señor es entender que Dios te ha diseñado con una responsabilidad, un rol, un papel en tu familia, en tu misma vida y en la sociedad, de tal forma de que puedas aprovechar que cada uno de esos beneficios van a ser para edificar mejor una sociedad, una vida y una familia que tenga el reflejo de Cristo. ¿Por qué la gente no quiere saber de Dios? La gente no quiere saber de Dios porque las familias no reflejan a Dios. ¿Por qué no reflejan a Dios? Voy a decir honestamente, porque hay hombres que no están reflejando a Dios. Qué importante, ¿verdad? Es serio, pero es una realidad. Creo que ese es el punto crucial, ¿verdad? Estar conscientes de eso, porque a final de cuentas son beneficios que, como decía, deben de honrar el nombre del Señor. Carlos, pues muchas gracias, muy interesante todo lo que pudimos compartir hoy, te agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación. Esta visita que nos haces, a esta invitación que te hicimos, y esperamos en Dios podernos ver más adelante también. Y bueno, a ustedes amigos, les seguimos invitando que nos acompañen en Hombre Radical en los siguientes programas. Vamos también ahorita a la conclusión de este programa. Bienvenido de vuelta aquí a Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y vamos ahora precisamente a este momento de las conclusiones, después de haber hablado de varios de los beneficios que tenemos como hombres en Cristo. La verdad es que somos muy bendecidos de tener al Señor Jesucristo, de que Él haya en su misericordia nos haya otorgado ese perdón, esa gracia para poderle conocer y ser redimidos. Y bueno, quiero compartirte 2 salmos que son muy importantes, que hablan acerca de los beneficios que tenemos de ser creyentes. El primero de ellos es el Salmo 1 y es de los versículos 1 al 3, que es un salmo realmente icónico acerca de las bondades que recibimos por parte de nuestro Salvador. Dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esta primer parte de este salmo nos habla precisamente de aquellos hombres que están apartados del mal. Y sabemos que eso se debe a la gracia que podemos tener en Cristo Jesús. Mencionábamos también que el mal nos asedia, pero la gracia del Señor es mayor. La gracia que encontramos en Cristo es mayor y esa nos libra, nos cuida del mal. Y entonces el anhelo que tenemos y la esperanza o beneficio que podemos mencionar es que podemos ser como este árbol que se menciona también aquí en el Salmo 1, que es ese árbol que está plantado a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo. Y eso nos recuerda también a lo que veíamos en algún otro programa acerca de Lucas 6:44, donde nos menciona el Señor Jesucristo un árbol que da buen fruto y un árbol que da mal fruto. Bueno, este árbol precisamente es el árbol que da buen fruto porque está a la orilla de ese río. Ese río puede ser una analogía muy preciosa acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo por su gracia nos permite fructificar en él.
Se habla también, por ejemplo, del fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paciencia, paz, benignidad, templanza, etcétera, y que es un fruto que todos los hombres debemos de anhelar dar, y es un beneficio también. Entonces es un beneficio el poder estar plantado junto al Señor. Es un beneficio el poder ser ese tipo de árbol que sabemos que vive en los tiempos de Dios y está siendo movido conforme al tiempo de Dios. Que sabemos que esas hojas no van a marchitar y que vamos a prosperar en todo lo que hagamos conforme la voluntad del Señor. Este árbol, como mencionaba en lo que dice Lucas 6:44, se identifica de una manera muy clara. Dice así en el versículo: al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Entonces nos queda muy claro aquí que uno de los grandes beneficios es poder estar plantados ahí en esas corrientes de aguas, en esa corriente que nos va a ayudar a fructificar y ser de bendición también al mismo tiempo para otros. Hay otro salmo muy precioso también que nos habla acerca de los beneficios que tenemos como hombres cristianos, y ese Salmo 103, honestamente es uno de mis favoritos. Dice así la Escritura: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y aquí yo voy a hacer una pausa, porque tristemente en diferentes ocasiones de nuestra vida olvidamos todo lo bueno que el Señor hace por nosotros. No hace mucho tiempo veía aquí mismo en CCBM, en uno de los cortos que presentan entre los programas, a un hermano que hacía un ejercicio que me pareció precioso y de mucha enseñanza. El hermano decía que era bueno en un pizarrón poner todas aquellas cosas por las cuales puedes dar gracias al Señor. Y entonces vimos ahí a una persona que estaba poniendo diferentes cosas. Ponía, por ejemplo, mi familia, mi trabajo, mi salud, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese pizarrón se llenó rápidamente de muchas cosas por las cuales agradecer. Y esto lo menciono porque en nuestra cultura es muy fácil ver el negrito en el arroz, como decimos aquí en México. Es decir, ver lo malo dentro de todo lo bueno que tenemos. Y entonces aquí dice este versículo, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Yo te animo, te quiero invitar a que no te olvides todo lo que día a día, segundo a segundo, está haciendo Dios por ti y por mí. Dios es muy bueno con nosotros. Te aseguro que Él te ha librado de cosas que ni siquiera te has dado cuenta. Te aseguro que Él ha estado contigo en momentos que ni siquiera te imaginarías que Él ha estado ahí. Él es fiel y nos ha bendecido mucho. Entonces aquí dice este versículo 2 del Salmo 103, que no olvidemos todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué cosas buenas ha hecho entonces por nosotros? Bueno, pues son muchísimas las que Él ha hecho. Para empezar, el versículo 3 nos dice: Él perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Debemos dar gracias a Dios, porque si volteamos al pasado, quizás podamos recordar muchas cosas que nos avergonzamos muy profundamente que hicimos y que deshonraron el nombre del Señor, que ofendieron el nombre de Dios. Y aquí la Escritura dice que Él perdona todos nuestros pecados. La palabra pecado, recuerda, tiene que ver con aquello que hemos hecho de manera errónea. Y una definición de pecado, como lo he dicho en algún otro programa, es el pensar que tú puedes vivir y tú puedes hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios, creyendo que tú tienes una mejor mente y una mejor inteligencia o sabiduría que Dios mismo. Imagínate, es atentar de esa manera contra Dios. Pues bueno, en nuestra vida nosotros hemos pecado y el Señor dice aquí que uno de los beneficios que tenemos de Él es que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Han sido borrados. Dice la Escritura que el acta de decretos que estaba contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario y ahí se fueron todos nuestros pecados y ahora podemos ser vistos como justificados para con el Padre. Ese es un milagro, el milagro más grande y poderoso que puede vivir un ser humano. También dice aquí la Escritura: y sana todas mis enfermedades. Seguramente has pasado algún momento de enfermedad donde sentías o has sentido que ya no puedes más, que el dolor es demasiado, quizás el cansancio es muy fuerte, muy crónico, pero Dios ha sido fiel. Dios te ha sostenido. Él sana todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él nos ayuda. Él nos sostiene aún en medio de la enfermedad.
Sabemos que vivimos en un mundo caído, donde parte de la consecuencia del pecado pues es tristemente la enfermedad, pero Dios nos sostiene, nos salva, aún en medio de la enfermedad. Y ese es otro de los grandes beneficios que recibimos y que habla aquí este salmo. También el versículo 4 nos menciona lo siguiente: me redime de la muerte. Eso es precioso. Escuchaba a un predicador que mencionaba lo siguiente, que los creyentes al morir realmente no veremos al ángel de la muerte. Realmente a quienes veremos son los ángeles del Señor viniendo por nuestras almas. Eso es precioso. A diferencia, tristemente, de aquellos que mueran sin Cristo, porque ellos muy seguramente tendrán que ver el ángel de la muerte y tendrán un fin muy diferente en el infierno. Pero nosotros hemos sido rescatados por el Señor y es un gran beneficio porque nos ha redimido de la muerte. Dice también, me corona de amor. En lo personal yo te puedo decir que una de las cosas que me pasó cuando vine a Cristo fue que sentí un amor muy precioso de Él. Yo estaba pasando por una etapa muy curiosa como adolescente, donde sentía que nadie me amaba y donde no era importante para nadie, pero Dios derramó su amor en mi vida y sé que lo ha hecho en tu vida y lo ha hecho en millones de los creyentes que estamos a sus pies. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nos ha coronado de amor, es decir, muestra ese amor como algo que se puede ver ante los demás y que no es solamente algo que se puede ver como una corona, sino que al ser una corona es algo precioso, es un ornamento precioso que demuestra algo de mucho valor, el amor de Dios. También dice que uno de los beneficios es que Él nos da tiernas misericordias. Te puedo asegurar que en más de una ocasión el Señor ha sido paciente contigo y no te ha pagado conforme a merecías. Y lo digo también por mí. En ocasiones hemos hecho cosas que han estado fuera de la voluntad de Dios y Dios sí nos ha disciplinado, pero ha sido misericordioso con nosotros. Es decir, no ha mandado un trueno para desaparecernos, ni ha hecho que nos hagamos nada en el universo, sino que ha sido misericordioso con nosotros. En todo esto podemos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. También dice el versículo 5, colma mi vida de cosas buenas. ¿Qué quiere decir eso de colma? Es decir, llena. Es como un vaso, como una taza que tenemos aquí, donde tú puedes verter algún líquido hasta que se salga y ya no quepa aquí, sino que se esté desbordando, ¿verdad? Entonces así colma el Señor nuestra vida de cosas buenas. Créeme que si lo analizas son muchas las cosas buenas que Él te da. Desde que te levantas, puedes ver, puedes respirar, puedes desayunar, puedes moverte a tu trabajo, ves a tu familia, tantas cosas que el Señor nos da día a día. Y debido a eso hay un beneficio muy precioso que menciona aquí, eso para los que ya tenemos cierta edad. Dice, mi juventud se renueva como la del águila. Eso es muy cierto. El Señor nos llena de fuerza y es una fuerza sobrenatural. Aún en medio de las situaciones donde podríamos pensar que ya no podemos más o que simplemente no queremos seguir más, Él renueva nuestras fuerzas. Eso es lo que hace el Señor. Dice el versículo 6, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castigará por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, pues Él sabe los débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Espero que esto sea de bendición para tu vida y recuerdes que somos más que bendecidos, más que beneficiados en Cristo Jesús. Soy tu amigo Alex M. Acuña y esto fue Hombre Radical. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.